A traer es un saludito de despedida. Vamos a recibir ese saludito con mucho amor y mucha fe, tanto ustedes aquí como todos los que están a través de la línea telefónica. Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos aquí presentes en Villahermosa, Tabasco, México, y cada uno de ustedes a través de la línea telefónica allá en Puerto Rico, en Venezuela, en Colombia, en Guatemala y en todos los países de la América Latina y también en los diferentes lugares de Norteamérica. Es para mí una bendición muy grande estar con ustedes en esta tarde. Aquí son las 6:15 o 6:20 de la tarde y es para mí un privilegio muy grande estar aquí con ustedes para darle gracias a Dios por las bendiciones que Él nos ha dado y para continuar con ustedes, notificándole a ustedes las grandes bendiciones que Él tiene para todos nosotros. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Nosotros en este tiempo final estamos conscientes de las grandes bendiciones que Dios tiene para sus hijos en estos días finales. Toda promesa que Él ha hecho para sus hijos para el fin del tiempo, Él la cumplirá en esta tercera dispensación del reino y con la predicación del evangelio del reino, Dios cumplirá todo lo que Él ha prometido. Él estará respaldando el evangelio del reino y cumplirá cada promesa que corresponde para este tiempo final bajo la dispensación del reino y bajo el evangelio del reino son dadas a conocer todas las promesas que Él cumplirá en este tiempo y son dadas a conocer todas las promesas que ya ha estado cumpliendo. Por esa causa, el mensaje del fin del tiempo es el mensaje que da a conocer a todos los hijos de Dios las cosas que deben acontecer pronto en la tercera dispensación, esta dispensación joven que ha comenzado en este tiempo final. Por eso el mensaje de Apocalipsis 22, verso 6, es el mensaje que manifiesta las cosas que deben acontecer en este tiempo final, las cosas que deben acontecer en la tercera dispensación, la dispensación del reino. Y estas cosas son dadas a conocer por el mensaje del Señor Jesucristo por medio de su ángel mensajero, el cual no es otro mensaje sino el mensaje del evangelio del reino. Dios para cada edad o cada dispensación ha dado a conocer a sus hijos las cosas que corresponden para ese tiempo por medio del mensaje que corresponde para ese tiempo. Y Dios ha llevado a cabo sus promesas
en el tiempo, edad y dispensación que corresponden. Por lo tanto, las cosas que no fueron cumplidas bajo la ley, pero que fueron prometidas por Dios a través de los profetas de la primera dispensación, entonces se cumplirían más adelante en alguna otra dispensación. Las cosas que en la segunda dispensación, la dispensación de la gracia, no fueron cumplidas, las cuales fueron anunciadas en la dispensación de la ley, entonces se tienen que cumplir en otra dispensación que sigue a la dispensación de la gracia, y esa no es otra sino la dispensación del reino, en donde se juntarán todas las promesas del fin del tiempo y se cumplirán todas esas promesas. Por lo tanto, nosotros que vivimos en el fin del tiempo, en el tiempo para el cual Él ha hecho grandes promesas y las cuales en otras dispensaciones no fueron cumplidas, tenemos nosotros el privilegio de vivir en la dispensación y en el tiempo donde Dios estará cumpliendo las cosas que Él prometió y que todavía no ha cumplido en dispensaciones anteriores. Y cuando Él anunció bajo la dispensación de la ley que Él enviaría a Elías, encontramos que todas las personas estaban esperando ver a Elías literalmente regresar de nuevo. Pero apareció un hombre llamado Juan el Bautista y el Señor Jesucristo dijo de él: Él es aquel Elías que tenía que venir. Ya Elías vino y no lo conocieron e hicieron de él todo lo que quisieron. Y el ángel o arcángel Gabriel dijo acerca de el hijo que le nacería a Zacarías, le dijo: tendrás un hijo y será profeta del Altísimo y le preparará el camino al Señor, y él vendrá en el espíritu y virtud de Elías, y le pondrás por nombre Juan. ¿Y por qué el arcángel Gabriel no le dijo a Zacarías: ese hijo que vas a tener con tu esposa Elizabeth, por cuanto es el Elías prometido en Malaquías capítulo 3, debe tener por nombre Elías también? No, porque una cosa es el espíritu ministerial y otra cosa es la persona como individuo. Y detrás de Juan el Bautista, las personas tenían que ver al ministerio de Elías obrando nuevamente en la tierra y preparándole el camino al Señor. Así es que vean ustedes, las personas siempre han estado esperando que Dios haga algo, pero algunas veces encontramos, o casi siempre, que las personas están esperando de parte de Dios que Dios haga algo, pero no saben lo que están esperando. No entienden el mecanismo que Dios usará, porque Dios, cuando interpreta esa promesa que Él ha hecho, la interpreta cumpliéndola. El cumplimiento de una promesa divina es la interpretación divina de lo que Él prometió.
Así es que vean ustedes, cuando apareció Juan el Bautista, era el Elías que había sido prometido para prepararle el camino al Señor. Y era Elías en su tercera manifestación, pues ya se había manifestado ese espíritu y virtud de Elías en Eliseo en una doble porción, la cual Eliseo pidió. Y se había manifestado en la primera ocasión en Elías Tisbita. Y cuando ha sido prometido Elías para convertir el corazón de los hijos de Dios en el tiempo final a la fe de los padres apostólicos, las personas estaban esperando a Elías literalmente. Y no sería el Elías de la primera dispensación, sino el Elías de la segunda dispensación. Y ese Elías de la segunda dispensación se llamaba William Branham. Ese Elías de la segunda dispensación vino en el espíritu y virtud de Elías en su cuarta manifestación. Pero tenemos la promesa de que Elías regresará nuevamente para llevar a cabo la obra de la cosecha, del recogimiento de los escogidos de entre los gentiles y también de entre los hebreos. La obra que corresponde a la promesa del Señor Jesucristo de San Mateo 24, verso 31, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Es el espíritu ministerial de Elías en su quinta manifestación. Ese espíritu ministerial de Elías en su quinta manifestación estaría en el fin del tiempo aquí en la tierra, tan cerca de la cuarta manifestación como lo estuvo el espíritu y virtud de Elías ministrando en su segunda manifestación, lo estuvo tan cerca de su primera manifestación. Hasta se conocieron el profeta mensajero en donde estaba el espíritu y virtud de Elías en su segunda manifestación, conoció al que tenía ese espíritu ministerial en su primera manifestación. Ahora, el espíritu y virtud de Elías en su quinta manifestación está prometido para el fin del tiempo, cuando ha terminado la segunda dispensación, la dispensación de la gracia, la dispensación del evangelio de la gracia. Y entonces, ¿qué vendrá predicando Elías en su quinta manifestación? Y no viene solo, viene también Moisés en su segunda manifestación, el espíritu y virtud de Moisés, que es un ministerio dispensacional. ¿Y por qué viene ese ministerio, ese espíritu y virtud de Moisés para ser manifestado en el fin del tiempo? Porque en el fin del tiempo concluye una dispensación, la dispensación de la gracia, con el evangelio de la gracia, y comienza la dispensación del reino con el evangelio del reino. Y cuando se va a comenzar una nueva dispensación, se requiere un mensajero dispensacional, se requiere un espíritu ministerial dispensacional para operar y traer un mensaje dispensacional. Un mensajero que no sea dispensacional no puede traer un mensaje dispensacional. Un mensajero que no sea un mensajero dispensacional no puede comenzar una dispensación.
Por eso se requiere que el espíritu ministerial de Elías en su quinta manifestación venga acompañado con el espíritu y virtud de Moisés en su segunda dispensación. Y Elías trabajó en su ministerio bajo el mensaje dispensacional de Moisés. O sea, que Elías estaba sujeto a un profeta mayor, a Moisés. Ahora, en el fin del tiempo tenemos la promesa de el espíritu ministerial de Moisés y el de Elías. ¿Para qué? Para Dios cumplir cada promesa que Él ha hecho y no ha cumplido en las dispensaciones pasadas y no ha cumplido en las edades pasadas. En una ocasión Dios le dijo a Elías: ve, unge a tal rey, y también unge a Eliseo por profeta en lugar tuyo, y unge a este otro rey, un rey para el pueblo hebreo y otro rey para un pueblo gentil, o para un lugar, otro lugar. Y encontramos que solamente Elías fue y buscó a Eliseo y lo tocó con su capa. No hemos visto en la Escritura que Elías fue y lloró por Eliseo y le dijo: tú serás profeta en mi lugar. No encontramos en la Escritura que tomó aceite así y lo derramó sobre Eliseo. Y encontramos que Elías no fue a ungir a uno o a estos dos reyes, a ninguno de los dos fue a ungir, y Dios le dijo que ungiera esos reyes. ¿A quién se lo dijo? A ese hombre en el cual estaba ese ministerio, porque es el ministerio el que trae la bendición y la unción, y ese ministerio tenía que ungir esos reyes, y el ministerio tenía que llevar a cabo esa labor. Pero Elías se fue y encontramos que no llevó a cabo esa labor. Pero después vino Eliseo y llevó a cabo esa labor. ¿Quién cumplió lo que Dios dijo? Elías. El espíritu y virtud de Elías en Eliseo. Ahora, también cuando dijo que Elías vendría y le prepararía el camino al Señor, que enviaría su mensajero delante de él. Cuando vino Juan el Bautista y le preparó el camino a Jesús, allí estaba Elías preparándole el camino y cumpliendo así la promesa de Dios. Y cuando restauró el corazón de los hijos a la fe apostólica por medio de William Marion Branham, allí estaba Elías convirtiendo el corazón de los hijos a los padres en una nueva dispensación con un nuevo profeta, pero con el espíritu y virtud de Elías. El espíritu y virtud de Elías ha funcionado tan y tan bien en cada dispensación. En la primera,
en la segunda y tiene la promesa para trabajar en la tercera dispensación también. Y el de Moisés tiene una promesa: yo te pondré sobre un pueblo mayor. Moisés tiene esa promesa. Por lo tanto, con todas las promesas que Moisés tiene con el pueblo hebreo, además tiene una promesa para un pueblo mayor que el pueblo hebreo, la cual Dios cumplirá en el fin del tiempo, colocando el espíritu ministerial de Moisés en medio de los hijos de Dios y operando el espíritu ministerial de Moisés, que es un espíritu ministerial dispensacional. El de Elías no es un espíritu ministerial dispensacional. Por eso podemos ver que Elías pasó mucho trabajo con el pueblo hebreo, y dice que solamente 7,000 rodillas no se doblaron delante de Baal. El resto se apartó de Dios. Pero hay una promesa, unas reliquias, que son más de 7,000 hebreos, 12,000 de cada tribu, que recibirá ese espíritu ministerial de Elías y el espíritu ministerial de Moisés. El espíritu ministerial de Moisés y de Elías van a estar funcionando en favor del pueblo hebreo para pasar al pueblo hebreo a la tercera dispensación con el mensaje del evangelio del reino. Ese es el mensaje que recibirá el pueblo hebreo, 144,000 escogidos. Por esa causa, durante la segunda dispensación, nadie ha podido convertir al pueblo hebreo al mensaje del evangelio de la gracia, al pueblo hebreo como pueblo, como nación. Solamente han sido tomados de entre el pueblo hebreo personas como individuos, para que así el cuerpo místico del Señor Jesucristo, que es su templo espiritual, esté compuesto de todas las naciones, esté compuesto de diferentes naciones, un pueblo tomado para su nombre de las diferentes naciones. El pueblo hebreo, durante la segunda dispensación, no tuvo el espíritu y virtud de Elías operando, ministrando en favor de ellos. Y cuando ese espíritu ministerial de Elías estuvo entre los gentiles bajo la séptima edad de la iglesia gentil, y luego en la etapa en donde precursó la segunda venida del Señor, cuando el profeta mensajero, en donde estaba ese espíritu ministerial, quiso ir al pueblo hebreo para poner a funcionar el espíritu ministerial de Elías en favor del pueblo hebreo, le fue prohibido, porque él no podía llevar ese espíritu ministerial hacia el pueblo hebreo, porque no sería durante la segunda dispensación, la dispensación de la gracia,
que el espíritu ministerial de Elías operaría con el pueblo hebreo, pues Elías nunca ha sido mensajero dispensacional. Por lo tanto, no le podía llevar un mensaje dispensacional, no le podía llevar el mensaje dispensacional del Evangelio de la gracia. Pues el mensaje dispensacional, o sea, el mensaje dispensacional del Evangelio del reino, no se lo podía llevar. Y es el mensaje que el pueblo hebreo ha de recibir, porque ellos rechazaron al mensajero dispensacional de la segunda dispensación. Ahora, para el fin del tiempo, le fue prometido al profeta mensajero, en donde estaba el espíritu y virtud de Elías, por cuarta ocasión, le fue dicho: no eres tú, ni la persona, ni es el tiempo, sino que tiene que ser de acuerdo a la Escritura, de acuerdo a lo que está prometido, o sea, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 11, que es el ministerio de Elías, pero acompañado con el ministerio de Moisés. Y en él estaba solamente el ministerio de Elías y no el de Moisés. Por eso no podía tener un mensaje dispensacional, no era un mensajero dispensacional, y lo que el pueblo hebreo ha de recibir es un mensajero dispensacional en el espíritu y virtud de Moisés y en el espíritu y virtud de Elías. Y no hay otro mensajero dispensacional prometido en la Escritura para el fin del tiempo, sino el mensajero de la tercera dispensación, el mensajero de la dispensación del reino, con el mensaje dispensacional del Evangelio del reino. ¿Y quién es ese mensajero prometido para el fin del tiempo, para darle a conocer estas cosas a todos los hijos de Dios? Apocalipsis 22, verso 16 dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Y Apocalipsis 22, verso 6 dice: y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Es el ángel del Señor Jesucristo, el mensajero de la tercera dispensación, de la dispensación del reino, con el evangelio del reino, en el espíritu y virtud de Elías en su quinta manifestación, y en el espíritu y virtud de Moisés en su segunda manifestación. El espíritu y virtud de Moisés no operó en la segunda dispensación, pero tiene la promesa de operar en la tercera dispensación, la dispensación del reino, para así pasar a la gloriosa tierra prometida con los escogidos de entre los gentiles y los escogidos de entre los hebreos también, a la gloriosa tierra prometida del nuevo cuerpo y a la tierra prometida del glorioso reino milenial. Esa es la promesa para este tiempo final, y Él cumplirá toda promesa que ha hecho para el fin del tiempo en esta tercera dispensación, la dispensación del reino. Para el cumplimiento de toda promesa que Él ha hecho para esta tercera dispensación, tenemos, desde que comenzó esta dispensación y todo este tiempo que nos falta, y si algo queda sin cumplir, tenemos 1000 años, el glorioso reino milenial, para que se cumpla
toda promesa que Él ha hecho para esta tercera dispensación, y lo cumplirá bajo el ministerio de Moisés y de Elías, bajo el ministerio del espíritu ministerial de Moisés en su segunda manifestación y el espíritu y virtud de Elías en su quinta manifestación. Y ahí estará Dios, el Señor Jesucristo, manifestándose y usando a su ángel mensajero para cumplir toda promesa que Él ha hecho para el fin del tiempo y para el glorioso reino milenial. Por eso, en Apocalipsis encontramos que Juan vio que ese ministerio doble, el de Moisés y de Elías, operando era tan grande, y vio al Señor Jesucristo manifestándose bajo ese ministerio que Él colocó en su ángel mensajero, que por 2 ocasiones quiso adorar delante del ángel del Señor Jesucristo, y en las 2 ocasiones le fue prohibido por el ángel del Señor. Mira que no lo hagas, porque yo soy siervo contigo y con tus hermanos. Adora a Dios. Dios para este tiempo estará cumpliendo toda promesa que Él haya hecho en la primera dispensación y en la segunda dispensación, y antes de la dispensación de la ley. Toda promesa que haya hecho y no haya sido cumplida, la cumplirá en esta tercera dispensación, bajo el ministerio del Señor Jesucristo por medio de su ángel mensajero, en el espíritu y virtud de Moisés por segunda vez y de Elías por quinta vez. Porque el ángel del Señor Jesucristo es el Benjamín de los profetas, y Benjamín recibió una doble porción de parte de José, que representa a Cristo, y el ángel del Señor Jesucristo en la tercera dispensación recibe una doble porción ministerial, la de Elías por quinta ocasión y la de Moisés por segunda ocasión, para que así se cumpla toda promesa que Dios ha hecho por medio de sus profetas para el fin del tiempo y para el glorioso reino milenial. ¿Y qué significa todo esto? Todo esto lo que significa es que estaremos viendo y estaremos sintiendo, estaremos experimentando la gloria de Dios manifestada en medio de los escogidos en este tiempo final, cumpliendo toda promesa que haya sido hecha para el fin del tiempo. Las promesas hechas para el cumplimiento o manifestación o apertura del séptimo sello, la apertura de la tercera etapa, son promesas para el fin del tiempo, para la tercera dispensación, la dispensación del reino, en donde Él cumplirá todo lo que ha sido prometido para ser manifestado
en la tercera etapa bajo la apertura del séptimo sello. El séptimo sello es la segunda venida del Señor como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores. Y Él en su venida cumple toda promesa que haya hecho para el fin del tiempo. Por eso Él envía a su ángel mensajero en el fin del tiempo con el mensaje dispensacional del Evangelio del Reino, y lo usa en esta tercera dispensación. Las personas que no conozcan estos misterios del reino de Dios estarán viendo a un hombre, pero las personas que entiendan estos misterios del reino de Dios estarán viendo el espíritu ministerial de Elías operando, y estarán viendo el espíritu ministerial de Moisés operando, y estarán viendo al Señor Jesucristo como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores, operando, manifestándose en su obra de reclamo prometida para el fin del tiempo. Él cumplirá toda promesa que haya hecho para el fin del tiempo bajo el ministerio de Moisés y de Elías. Será el Señor Jesucristo manifestándose en su ángel mensajero, como Él prometió, para el fin del tiempo. Apocalipsis capítulo 1, verso 1 dice: la revelación de Jesucristo que Él le dio, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándolas por medio de su ángel. ¿Por medio de quién Él declara las cosas que deben acontecer? Por medio de su ángel. A Juan se las declaró en estas visiones apocalípticas que duraron 2 años. 2 años de visiones apocalípticas estuvo recibiendo Juan, el discípulo amado del ángel del Señor Jesucristo, en su cuerpo teofánico, operando estas visiones apocalípticas en una isla, en la isla de Patmos. Y el ángel del Señor Jesucristo, este espíritu de profeta, enviado de parte de Dios a Juan, el discípulo amado, y a nosotros en el fin del tiempo, manifestado en medio de su pueblo, estará dándole a conocer todas las cosas que deben acontecer pronto, las cuales están aquí en la revelación apocalíptica. Y Él estará dándole a conocer a todos los hijos de Dios, a todos los siervos de Dios, las cosas que deben acontecer pronto en esta tercera dispensación. Por eso viene con el mensaje dispensacional del Evangelio del Reino, revelándole a los hijos de Dios las cosas que deben acontecer, revelándole a los hijos de Dios la gran revelación de Jesucristo en su venida como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores. Nadie más le puede traer la revelación de Jesucristo como rey de reyes y señor de señores, como león de la tribu de Judá en su obra de reclamo, sino el ángel del Señor Jesucristo a todos los hijos de Dios.
Nadie más conocerá este misterio para darlo a conocer a los hijos de Dios. Esa es la forma en que todos los hijos de Dios conocerán la venida del Señor como León de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores. No hay otra forma establecida en la Escritura, no hay otra promesa dada por Dios para los hijos de Dios. Buscar otra forma es buscar otra forma aparte de la que Dios ya estableció desde antes de la fundación del mundo. Fue el ángel del Señor Jesucristo el que le trajo esta revelación apocalíptica en visiones a Juan. Fue el ángel del Señor Jesucristo, el Benjamín de los profetas, ministrándole estas visiones apocalípticas a Juan. Y en el fin del tiempo, ministrándole a todos los hijos de Dios la revelación de Jesucristo como León de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, y dándole a conocer las cosas que deben acontecer en la tercera dispensación, la dispensación del reino. Así como fue en tiempos pasados Moisés, dándole a conocer las cosas correspondientes a la dispensación de la ley. Jesús, dándole a conocer las cosas correspondientes a la dispensación de la gracia. En Moisés estaba Dios, el Señor Jesucristo, y en Cristo estaba Dios. Era Dios en Moisés, Dios en Cristo y Dios en su ángel mensajero en el fin del tiempo. Por eso la gloria la lleva no un hombre, sino Dios, el que desde antes de la fundación del mundo lo preparó todo, lo diseñó todo para llevar cada cosa a cumplimiento de acuerdo a su programa. Cada cosa correspondiente a cada dispensación, Él ha ido cumpliéndola en cada dispensación. ¿Y dejará acaso de cumplir las cosas que corresponden a la dispensación del reino? En ninguna manera. Aquí estamos nosotros para orar a Dios y pedirle que Él cumpla lo que Él nos ha prometido para esta tercera dispensación, y orando por el cumplimiento de lo que Él ha prometido, estamos pidiendo de acuerdo a su voluntad, porque su voluntad es cumplir lo que corresponde para esta tercera dispensación. Así es que oramos a Dios por el cumplimiento de todas las promesas que corresponden a la dispensación del reino. Ya muchas están cumplidas y las que faltan serán cumplidas también conforme a como Él ha prometido. Y nosotros estamos en esta tercera dispensación para ver y disfrutar las bendiciones de las promesas de Dios siendo cumplidas en favor de cada uno de los hijos de Dios. Así es que las cuerdas nos han caído en lugares
deleitosos en la tercera dispensación. Y grande es la heredad que nos ha tocado a nosotros. Es grande la bendición que cada uno de nosotros heredaremos en esta tercera dispensación. Toda promesa que Él ha hecho para la tercera dispensación es promesa para usted y para mí. Heredaremos por la fe cada promesa que Él ha hecho para esta tercera dispensación. Esperamos en esta dispensación del reino ver al Señor Jesucristo cumpliendo lo que Él prometió por los profetas del Antiguo Testamento y por los profetas del Nuevo Testamento, por los apóstoles, por los mensajeros de las 7 edades de la iglesia gentil, por el precursor de la segunda venida del Señor, que nos trajo tantas promesas, las cuales están basadas en las promesas de la primera dispensación, porque todas esas promesas de este tiempo final tienen su base en la primera dispensación, y luego todas las que Dios ha hecho por medio de Elías en su cuarta manifestación están basadas en las palabras de los profetas del Antiguo Testamento y también de los apóstoles del Nuevo Testamento. Así es que estaremos viendo lo que los profetas dijeron que Dios llevaría a cabo en el fin del tiempo, en donde comenzaría la dispensación del reino. Así es que estamos nosotros aquí en la tierra recibiendo todas esas bendiciones y estamos también preparándonos para recibir el resto de las promesas que Dios ha hecho para el fin del tiempo. Y nos preparamos espiritualmente primeramente, y al prepararnos espiritualmente primeramente, nos preparamos teniendo esa fe para recibir lo que Él ha prometido para nuestro tiempo. Y las cosas que Él estará utilizando, le pedimos a Dios que nos dé el privilegio y la bendición de nosotros mismos proporcionar todo lo que haga falta para el cumplimiento de esas promesas. O sea, que nos use a nosotros mismos, porque es una bendición muy grande ser un instrumento de Dios para Dios suplir las cosas que hagan falta para el cumplimiento de lo que Él ha prometido para el fin del tiempo en la dispensación del reino. Así es que es un privilegio ser un escogido y ser llamado, y es un privilegio muy grande trabajar en el reino de Dios, en la dispensación del reino. Privilegio que yo siempre le he pedido a Dios
que le conceda a cada escogido. Por eso siempre que hay algo para hacer, cualquier trabajo, primeramente pido que se le dé la oportunidad a los escogidos, desde los niños hasta los ancianos, pasando por los jóvenes, por los adultos, para que todos, desde los niños hasta los jóvenes, los adultos y los ancianos, tengan la misma oportunidad de trabajar en el reino de Dios, porque nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y de acuerdo a nuestra obra en el reino de Dios, será nuestra recompensa en el reino de Dios. El que hizo poco, recibirá poco, pero el que hizo mucho, recibirá mucho. Y el que quiso hacer y estuvo a la disposición en el reino de Dios para trabajar, y alguien le estorbó, a esa persona que le ocasionó que no pudiera trabajar una persona en el reino de Dios cuando quería hacerlo, le será contado también. Y en el reino de Dios responderá por no dejar que un hijo de Dios trabajara en el reino de Dios, en donde tiene promesas de recompensas para vida eterna. Así es que el que no pueda trabajar en una forma porque no hayan facilidades o porque alguien no le dé la oportunidad para trabajar, busque a uno que esté trabajando y entonces únase a esa persona para que juntamente con esa persona trabaje en el reino de Dios. Ese fue el consejo del Señor Jesucristo en la parábola de los talentos. No deje a un lado el buen deseo de su corazón de trabajar en el reino de Dios, porque si lo deja, ¿quién se perjudica? Usted. Y también se va a perjudicar el que le estorbó. Pero si usted sigue el consejo del Señor, te convenía dar mi talento a los banqueros, o sea, a los que tenían más, a los que veías que estaban trabajando y que estaban produciendo mucho, porque no se lo vas a entregar a uno que está produciendo poco, porque tú quieres que tu talento se multiplique, y entonces lo tienes que hacer con los que están produciendo mucho. No vaya a ser que se lo entregues a uno que lo que haga sea perder el tiempo o lo use en otra cosa, y entonces se pierda tu talento, tu trabajo, tu buena voluntad. Así es que tenemos que ser personas sabias en el reino de Dios, ya que de lo que hagamos aquí depende lo que hemos de recibir allá. No podemos ser ignorantes y pensar, aunque yo no haga nada aquí, voy a recibir mucho allá. El que tenía un talento no hizo nada cuando estuvo en la tierra con ese talento, y cuando le pidieron cuenta, lo había enterrado. Y fue dicho, siervo negligente. Te convenía, por cuanto tú sabías
y tú mismo lo dices, que yo soy hombre, que ciego que cosecho donde no sembré, y que soy duro. Tú sabías todas esas cosas. Por lo tanto, te convenía dar tu talento a los banqueros, para que al yo venir recibiera lo que es mío, con los intereses, con ganancias. Algunas personas piensan que lo que tienen es de ellos. Mire, todo lo que usted tiene, todo lo que yo tengo, es del Señor Jesucristo, porque Él pagó el precio de la redención y a Él le pertenece todo. El planeta Tierra, los animales, las aves, los peces, todos los seres humanos. Y es un privilegio poder decir: yo le pertenezco al Señor Jesucristo con todo lo que yo tengo. Todo es de Él, es suyo. Señor, por lo tanto, guíame. Yo quiero utilizar todo lo que yo tengo que es tuyo en tu obra. Y yo mismo que soy tuyo, quiero que me utilices tú, me uses tú en tu gloriosa obra del fin del tiempo, en la obra del reino de Dios. Así es que hemos visto que nadie tiene nada. El dueño de todo es el Señor Jesucristo. En la parábola Él lo dijo: te convenía dar a los banqueros lo que es mío. Así es que nos conviene trabajar con esos banqueros que están almacenando tesoros en el cielo. No lo están almacenando en los bancos de Suiza, ni en los bancos de alguna nación, sino en el banco de la Nueva Jerusalén. Haced tesoros en el cielo, donde ni la polilla, ni el orín, ni los ladrones minan, donde nada se pierde cuando es almacenado en el reino de Dios. Así es que, de acuerdo a lo que hayamos almacenado en el reino de Dios, disfrutaremos en el glorioso reino milenial. Yo le puedo decir a nuestro hermano Bermúdez: cuando estemos en el milenio, yo estaré disfrutando de lo que yo coloqué contigo en el reino de Dios. Algo que yo no podía darle uso, no tenía o tiempo o no tenía la oportunidad de usarlo, lo coloqué en las manos de nuestro hermano Bermúdez, y al otro día ya él me decía: esto se usó en esto, en esto y en esto. Ya está almacenado en el reino de Dios, ya está seguro. Cuando yo le entrego algo a nuestro hermano Bermúdez para la obra de Dios, la mejor noticia que él me da siempre es: ya se usó lo que tú me entregaste, está usándose en el reino de Dios. Yo digo: ya no se puede perder lo que yo le entregué, ya no se lo puede robar ladrones, no se puede dañar, nada puede acontecer, ya está seguro en el reino de Dios. Y así también ustedes piensan y hacen. Tenemos muchos lugares aquí en la tierra, en nuestra dispensación, en nuestra edad, donde estamos trabajando en el reino de Dios. Unos más que otros, pero todos trabajando en el reino de Dios. A los ministros que están frente a los grupos, recuerden
lo que Dios suple, debemos usarlo lo mejor posible en el reino de Dios, ya que las personas están depositando para su cuenta en el reino de Dios. Y yo no deseo que sea hallado dándole mal uso a algún ministro a lo que Dios ha suplido por medio de sus hijos, los cuales lo han colocado en el reino de Dios. Esto quiere decir que yo no deseo que ningún ministro vaya a tener el problema delante de Dios de que de su cuenta del reino de Dios le ha sido descontado todo lo que han usado incorrectamente, lo cual han proporcionado los hijos de Dios para el reino de Dios. Y vaya a suceder que cuando le sea dado su galardón, sea tan pequeño que la persona que tenga el galardón más pequeño de su congregación vaya a ser más grande que el del ministro de esa congregación. Porque no crea que no le será a él no le será pedida cuenta de todo lo que ha pasado por sus manos. Y debe ser usado para las cosas del reino de Dios, porque fueron colocadas para el reino de Dios. Es una responsabilidad muy grande, pero tenemos que enfrentar la realidad con alegría de corazón, con responsabilidad, sabiendo que algún día se nos pedirá cuenta y daremos cuentas al Señor. Así es que si algún ministro hace mal uso de lo que Dios está supliendo a través de la congregación y las personas de su congregación ven que está haciendo mal uso, no se quejen si esas personas colocan en las manos de una persona que le dé buen uso a lo que ellos dan para el reino de Dios. No les moleste si los hijos de Dios dicen: yo colocaré lo que Dios me ha dado y lo que me permite usar en su reino en manos de alguien que lo use correctamente. Así es que mi deseo es que cada ministro en cada congregación le dé buen uso a lo que Dios suple en cada congregación, para que no hayan esos problemas ni esas quejas en la congregación. Y en amor divino, orando los unos por los otros. La congregación orando por el ministro y por su ayudante, y el ministro orando por la congregación, trabajando en el reino de Dios en amor divino, sin criticarse al ministro y sin el ministro criticar la congregación. Recuerden que son hijos de Dios, escogidos de Dios, benditos de Dios. Por lo tanto, si son los escogidos
los que Dios ha bendecido, entonces le damos gracias a Dios por tener una congregación de personas benditas de Dios, de personas escogidas de Dios. Ser un ministro de escogidos de Dios es tener un ministerio tan y tan grande que no hay palabras para darle gracias a Dios por ese ministerio entre los escogidos de Dios. Hemos visto nuestra dispensación, hemos visto las bendiciones que Dios está dándonos en nuestra dispensación y esperamos darle buen uso a todas estas bendiciones y pedirle a Dios que nos guíe para que todo sea para bendición de la obra de Dios. Estamos realmente en un tiempo maravilloso, glorioso, y yo le doy gracias a Dios por el enviarme en este tiempo final, cuando ya ha terminado la primera dispensación, la dispensación de la ley, y ya también la segunda dispensación, la dispensación de la gracia, y haber comenzado la tercera dispensación, la dispensación del reino. Estamos viviendo en un tiempo glorioso, maravilloso, paralelo al tiempo de Moisés, al tiempo también de Jesús. Ese es nuestro tiempo, el tiempo en donde se coloca el fundamento de la dispensación del reino. Siempre el comienzo de una dispensación ha sido difícil, duro, pero siempre ha sido establecida esa dispensación porque Dios ha enviado un espíritu ministerial para una dispensación, un ministerio dispensacional, con un mensaje dispensacional para dar comienzo a una nueva dispensación con un pueblo predestinado para esa nueva dispensación. Así es que no estamos aquí por mera casualidad. Yo no estoy aquí por mera casualidad, ni estoy predicando el evangelio del reino por mera casualidad, sino porque Dios me ha enviado para ese propósito. Y ustedes no están aquí, los que están aquí presentes y los que están a través de la línea telefónica y los que están en la edad de la piedra angular en esta tercera dispensación. No están por mera casualidad, sino porque han sido predestinados por Dios desde antes de la fundación del mundo para estar aquí en esta tercera dispensación que ha comenzado. Cuando en el milenio vengan a escuchar el mensaje los que estarán allá, ya nosotros antes del milenio hemos escuchado el mensaje que se estará predicando durante el reino milenial. Y así como trabajamos acá, hemos de trabajar allá, pero en cuerpos incorruptibles, cuerpos inmortales, cuerpos incansables. No nos cansaremos de trabajar en el reino de Dios por 1000 años y luego por toda la eternidad. Porque hemos sido predestinados
para estar aquí en el fin del siglo, en esta tercera dispensación con el Evangelio del Reino. Predestinados para vivir en el fin del siglo y recibir el mensaje de la tercera dispensación. Predestinados para la tercera dispensación. Así es que no estamos por mera casualidad, sino porque hemos sido predestinados para la tercera dispensación. Somos los hijos de la tercera dispensación. Los primeros que han nacido en la tercera dispensación. Y eso nos da el privilegio de ser los primogénitos de la tercera dispensación. Así es que, como no le habíamos puesto tema al saludo o plática de esta noche, entonces nos llegó a lo último. Los primogénitos de la tercera dispensación. Dios les bendiga, Dios les guarde con todas las bendiciones y protección de la tercera dispensación. Con nosotros nuevamente Miguel Bermúdez Marín para que continúe y concluya en esta noche esta gloriosa actividad en donde Dios nos ha permitido ver quiénes somos, qué hacemos aquí, en qué dispensación estamos y quiénes somos nosotros en esta tercera dispensación. Los primogénitos de la tercera dispensación. Porque el primogénito es el primero que nace. Y los primeros que han nacido somos nosotros en esta tercera dispensación. Y el primer grupo, como grupo, la primera edad que ha nacido en esta tercera dispensación es nuestra edad, la edad de la piedra angular. Por lo tanto, esta edad será para todos los primogénitos de Dios. Por eso esta edad llama a todos los primogénitos de Dios de las edades pasadas para recibir la bendición de la primogenitura en la edad de los primogénitos de la tercera dispensación. Los primogénitos de la dispensación del reino. Dios les bendiga, Dios les guarde nuevamente. Y con nosotros por aquí, Miguel Bermúdez Marín. Pasen todos muy buenas noches. Bueno.